Me llamo Daniel Terekov y pronto moriré. Un hombre de blanco me matará. Solo que él no es un hombre. No sé qué hacer. Solo me queda contar, aunque de todas formas nadie me creerá. Así es como deben sentirse los locos. Cuando saben algo, lo saben con certeza, pero nadie a su alrededor cree y nunca podrán creer. Pero yo no estoy loco. Ayer por la mañana salí a correr como de costumbre. Bueno, en realidad, llevo 3 semanas corriendo. Le decía a todos que era por mi salud, pero en realidad soñaba con ponerme en forma y que Alena me viera de manera diferente. Sé que soy un idiota, pero ya no importa. Alena es una compañera de clase. Oficialmente somos amigos, pero para mí es la zona de amigos. Corro por la mañana, antes de la universidad. Salí de casa a las 6 de la mañana, hacía fresco. Recuerdo que por enésima vez pensé en que cuando haga mucho frío me apuntaré a la piscina. Cada día intentaba cambiar la ruta para evitar la monotonía. Pero siempre corría principalmente a lo largo del canal Griboedo. Si tan solo hubiera elegido otra ruta. Casi no había gente en el centro a esa hora temprana. Algunos transeúntes aleatorios, un mendigo durmiendo, policías en un coche charlando. Me encontré con 3 corredores como yo, ya los conocía de vista, incluso intercambiábamos saludos con un hombre. Corría y como siempre pensaba en Alena y de repente vi algo en el agua. Al principio no entendí qué era. Pero luego lo vi, era el rostro de una chica. Casi me caigo porque mis piernas dejaron de correr como por arte de magia, ni siquiera les di la orden. Simplemente me quedé parado como una estatua. La chica tenía aproximadamente mi edad. Ni siquiera se me ocurrió la idea de saltar al agua para salvarla o algo así. Estaba muerta, sin duda. Su rostro casi parecía blanco, en su cabello se enredaban los desechos comunes que flotan en los canales. Y vi sus ojos muertos. La chica era claramente hermosa, pero no en ese momento. Hay algo más. En el primer segundo me pareció que me estaba mirando. Ahora pienso que probablemente sí me miraba. Mi primer instinto, de todos modos, fue pedir ayuda. Miré a mi alrededor y luego vi por primera vez a él, pero ni siquiera le di mucha importancia. El hombre de blanco estaba parado en la sombra profunda de uno de los edificios. Bastante lejos, no podía verlo claramente, ni siquiera su rostro. De todas formas, hasta grité en su dirección, pedí ayuda, pero no se movió, solo giró la cabeza hacia mí. Había algo extraño en él. Lo noté de inmediato, pero no tuve tiempo de darme cuenta, estaba pensando en otra cosa. Ni siquiera tuve tiempo de pensar por qué un transeúnte matutino estaría vestido de blanco. No reacciona, bueno, está claro, no sabe lo que está pasando aquí, eso pensé en ese momento. Saqué mi teléfono y comencé a marcar el 112. Cuando volví a mirar hacia donde estaba el hombre de blanco, ya no estaba allí. La policía llegó rápidamente, eran los mismos policías a quienes veía pasar mientras corría. Tomaron mis datos de contacto y me dejaron ir. Para entonces, ya habían llegado las personas especializadas para sacar el cuerpo del agua y apareció un pequeño grupo de curiosos de la nada. No me quedé a ver cómo sacaban el cuerpo. En casa, decidí no contarles a mis padres sobre el cuerpo en el canal. Decidí que no arruinaría su día, se los contaría por la noche. Tomé una ducha, desayuné y fui a la escuela. Allí describí en detalle todo lo que ocurrió primero a 2 amigos, luego algunas veces más a otros compañeros de clase.
Es vergonzoso escribirlo, pero me gustaba la atención, aunque en la escuela no estaba Alena, a quien quería contarle más que a nadie. Sucedió durante la tercera clase. Selesnev, nuestro profesor, comenzó a murmurar algo en la pizarra, y luego con retraso apareció Alena y se sentó en la fila trasera. Mientras imaginaba cómo escucharía mi historia después de la clase, Selesnev hizo una pregunta a alguien en la parte trasera. Me giré, como si estuviera mirando al que estaba respondiendo, como siempre, pero en realidad para echar un vistazo a Alena. Me volví, mi corazón pareció detenerse y grité. El hombre de blanco estaba sentado justo detrás de mí. Pero no era un hombre. No tenía rostro. No sé cómo describirlo, no era el rostro de un humano. Como si alguien hubiera borrado los ojos, la nariz, la boca, dejando solo los contornos. Sin emociones. Incluso la piel de su cabeza no parecía humana, del mismo color blanco que su ropa, era suave, mate, sin vida. Giró bruscamente su cabeza hacia mí y escuché claramente cómo crujían las vértebras de su cuello. Fue un sonido desagradablemente húmedo y crujiente. Casi vomité. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando directamente, a corta distancia, lo sentía. De él parecía emanar una ola de una inmensa malicia. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Todo esto duró solo un par de segundos. Me levanté, me apoyé con fuerza en mi pupitre para alejarme lo más posible del hombre de blanco. Selesnev me llamó y me volteé hacia él por un segundo. Cuando me volví de nuevo, el hombre de blanco ya no estaba allí. Salí del estupor, mi corazón latía frenéticamente, jadeaba por aire. Todos me miraban, en sus rostros se leía ¿qué demonios? Y Alena estaba mirando. Luego me di cuenta de que solo yo había visto al hombre de blanco. No me quedé en la universidad. Mientras volvía a casa en el metro, seguía mirando a mi alrededor constantemente. En un momento vi ropa blanca a través de la multitud de personas. Puede ser que me lo haya imaginado o que no fuera él. Puede ser, pero no lo creo. Mis padres estaban en el trabajo. Revisé minuciosamente todo el apartamento, el balcón, los armarios, incluso la nevera. Incluso me reí cuando cerré la puerta. Hasta la noche, simplemente estuve sentado en mi habitación intentando mirar las redes sociales. No tenía hambre. Recibí un mensaje de Alena, no respondí. Comencé a leer las noticias de la ciudad y vi rápidamente sobre la chica ahogada. Se llamaba Olesia. Todos asumieron que fue un suicidio. Solo entre las noticias leí que ella tenía una obsesión, decía que un hombre de blanco la perseguía. Nadie le creyó. Entonces recordé cómo me miraba desde el agua con ojos muertos. Miraba, seguro. De repente, escuché un sonido desde el pasillo, en ese momento no entendí qué era. Algo cayó al suelo. Me levanté de la cama, una pierna se me había hinchado y me dolía mucho. Me aferré a la idea de que el hombre de blanco no podía estar en el apartamento. Debe ser mi papá o mamá que habían vuelto del trabajo y no escuché la puerta abrirse. Más cerca, aún más cerca de la puerta de la habitación. Solo cuando agarré el pomo de la puerta, me di cuenta de lo húmedas que estaban mis manos. El hombre de blanco estaba parado al final del pasillo. Y una vez más sentí que me estaba mirando con sus cavidades sin ojos. Estaba como pegado al suelo. Una voz en mi cabeza gritaba que debía regresar a mi habitación, encerrarme, llamar a mis padres, llamar a la policía, gritar con todas mis fuerzas.
pero solo podía mirar. Y sentía cómo se me erizaban los vellos de los brazos. Todo estaba mal, como en un sueño. En la peor pesadilla, de la que surge la sensación de que nunca nada estará bien de nuevo. Pero en ese momento en el pasillo no podía despertar y decirme que era un sueño. El hombre de blanco levantó ambas manos. Una de ellas la colocó en su nuca y la otra la llevó a su barbilla. Contuve la respiración. Intenté decir algo, ni siquiera sé qué. Pero solo logré emitir un sonido ronco, casi un sollozo. Y en ese momento él bruscamente movió sus manos. Escuché nuevamente ese repulsivo sonido húmedo y crujiente. Se torció el cuello por sí mismo. Y en ese mismo instante, el hombre de blanco cayó al suelo con un sonido pesado, el mismo sonido que había escuchado desde la habitación. Fue entonces cuando salí de mi aturdimiento, retrocedí rápidamente a la habitación y cerré la puerta. Desde entonces, no he salido. Cuando mamá llegó del trabajo, me llamó desde la puerta para cenar. Mentí diciendo que ya había comido. También dije que me sentía mal. Eso era verdad. Mientras mamá hablaba conmigo, escuché a 4 pasos de distancia ese crujido y el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. No creo que pueda contarle todo esto a mis padres. Es mañana. Hace 1 hora, un policía me llamó. Vendrá a la universidad, acordamos encontrarnos allí. Tengo la sensación de que sabe algo sobre lo que está pasando. Pero no creo que pueda ayudarme. Siento que el hombre de blanco me matará, tal como lo ha mostrado. Y creo que sé lo que le mostró a Olesia. Incluso si este policía sabe algo, ¿cómo puedo contarle a alguien? Simplemente me enviarían a un hospital psiquiátrico. Antes, nunca habría creído en algo como esto. Pero quizás, si logro llegar a la universidad, lo primero que haré es intentar contarle a Elena. Tal vez solo sobre el hombre de blanco, o tal vez sobre todo. Mientras escribo esto, escucho como en el pasillo él gira su cuello con un crujido y cae. Otra vez. Y otra vez.